Ok, bueno, si les parece bien, arrancamos y vamos a comenzar con lo primero. Lo primero, a la hora de aprender SEO, es cómo funciona el motor de búsqueda de Google, ¿ok? Y luego nos metemos de lleno en lo que es el Search Intent, pero en primer lugar, cómo funciona el motor de búsqueda de Google. Hay dos pasos o procesos, ¿tá? Concretamente que tienen lugar, y uno es el descubrimiento, ¿tá? O el rastreo y el almacenamiento de estas URLs. El descubrimiento, rastreo o crawling de las URLs y el almacenamiento. ¿Y por qué lo separo entre indexación? Porque en realidad indexación, ya vamos a ver, que es un proceso diferente. ¿Ok? El primer paso, que es descubrimiento y almacenamiento, es efectuado o ejecutado por Googlebot. ¿Ok? Googlebot en realidad se escribe así. ¿Ok? Lo que pasa es que queda feo, en realidad, escribirlo así. Pero lo que hace básicamente es que nodo a nodo, o sea, enlace a enlace, la web es un montón de nodos, ¿tá? Que se conectan entre sí, van descubriendo páginas, ¿ok? Va descubriendo páginas y va parseando el contenido, va mapeando el contenido, va interpretando el contenido, pero lo va parseando, no hace ninguna especie de clasificación ni de ranqueo ni nada por el estilo. Lo parsea, ¿por qué? Porque si hay algo que descartar, a la hora de clasificar, ya de entrada en este proceso ya lo descarta y evidentemente no se indexa. Ya vamos a ver que la indexación es un proceso diferente al descubrimiento o al rastreo o al crawling y almacenamiento de las páginas web. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que atacar los problemas de renderizado, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, como seguía diciendo, a medida que va analizando las páginas y dentro de la página, todas las páginas, o la gran mayoría, tienen nodos, tienen otros enlaces. Y a medida que va leyendo la página web, Googlebot, los nodos que va encontrando no los va almacenando simultáneamente, sino que los va poniendo en una cola. Una cola para ir después justamente a hacer el mismo proceso que está haciendo con la página actual. ¿Ok? ¿Cómo Googlebot descubre mi web o mis páginas? O si hay alguna manera de avisarle. Bueno, sí, evidentemente. El primero y principal son los nodos, son los enlaces, son los links. Si recordemos, por eso es que la clase pasada yo hablé de que la autoridad o que el descubrimiento o que Google se da cuenta gracias a los nodos. Una vez que Google ya tiene almacenada tu web y ya entiende un montón de cosas, empiezan a funcionar otros parámetros. Pero en este momento Google se da cuenta o descubre a través de los enlaces, a través de los nodos. En segundo lugar, pero no menos importante, sino que en realidad tiene que ser el primer paso, es el hecho de registrarlo en la propia consola de Google, lo que antes era el Webmaster Tool, que hoy se llama Google Search Console. Ahí entramos, como les expliqué en la clase pasada, donde registraron su propiedad y donde validaron que ese dominio le pertenece a ustedes. Aquí es exactamente, es el mejor punto o el momento cero, sería el mejor momento para darle a Google acceso directo a esa propiedad. Entonces Google ya va a empezar a leer o ya tiene en su cola nuestra web a la que queremos que Google descubra y almacene. También se vale de otras herramientas como son los sitemaps, ¿ok? Recordemos que esto es una herramienta que Google utiliza, para descubrir nodos. ¿Por qué? Porque el sitemap es una página con nodos, ¿ok? Es una página con enlaces, es lo que es. Es un documento XML, pero al fin y al cabo lo único que tiene son enlaces, ¿tá? Tendrá categorías, tendrá prioridades, eso es muy subjetivo. El tema de las prioridades, la gran mayoría de SEOs le va a decir que no afectan nada o no tiene, no le hace caso, evidentemente. O sea, en mi experiencia es esa y la de muchos también. Y a través del robots.txt también, porque si nosotros le bloqueamos el que Google pueda parsear el contenido, ya vamos a hablar la función que hace el robot.txt, Google no va a poder interpretarlo, ¿ok? El robot.txt lo único que hace es permite la lectura, o permite o no permite, la lectura
del sitio web o la interpretación del contenido, el acceso al contenido a una página en concreto o a donde nosotros les indiquemos, ¿ok? Pero Google puede de igual manera indexarlo. Eso es importante que ustedes lo sepan, que el robot.txt no es un lugar donde nosotros le digamos, no quiero que no quiero que esta página esté en la lista de tu base de datos. No. El robot.txt lo único que prohíbe es la lectura del contenido. Igualmente Google lo puede indexar si quiere, generalmente lo hace, ¿ok? Pero es una herramienta que también Google utiliza para ir descubriendo o para restringir acceso a determinado contenido. Ahora vamos a explicar el paso 2, que es la indexación. Y acá, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando hablamos de historia, hablamos de un cambio importante en la arquitectura de Google, que es Caffeine, ¿ok? Caffeine es un cambio de arquitectura, es un sistema de indexación. La indexación no es más que ordenar una lista en base a un criterio, o a unos criterios en este caso, ¿no? Y Google Caffeine lo que hace es lo clasifica o lo ordena, es decir, lo rankea en base a los guidelines que ellos tienen. Ahora vamos a ver lo que analiza, pero es eso, ¿ok? Lo que hace es indexar, es ordenar, ¿ok? Luego que analiza un montón de cosas, ya lo vamos a ver, lo ordena. Este va primero para esta consulta, este va segundo para esta consulta, este va tercero. Ese es el proceso de indexación. Hay dos procesos. Importante entender este paso porque a partir de mañana, cuando ustedes tengan un error o cuando le reporten un error o si viene una actualización que ataca la indexación, ustedes no se van a ir al robot.txt o no se van a ir al sitemap, no se van a ir a problemas de indexación, a problemas de descubrimiento, de crawleo, de rastreabilidad. Se van a ir a los problemas de Caffeine, a los problemas de indexación, al contenido, al autoriness, a un montón de otros factores que son parte del proceso de indexación, que están dentro de lo que hace Caffeine, ¿ok? Lo que hace es analizar el contenido, hablando de Google Caffeine. También lo que analiza es el famoso nuevo EAT o EAT, que es competencia, autoridad y confianza del sitio. Lo digo en español porque en inglés es bastante complicado decirlo. ¿Tá? Dejo ahí entre comillas el PageRank porque si bien es cierto que es una patente actual y que está funcionando, que más adelante hablaremos respecto al PageRank, también lo tienen en cuenta, pero ellos en sus guidelines no hablan de PageRank en ningún momento, sino que hablan de autoridad, de confianza y de que el sitio es un lugar competente o tiene autoridad y personal para hablar bien al respecto, para hablar bien de la temática, es decir, se considera Google o considera una autoridad para ponerlo en los primeros lugares y también un montón de otros factores que ahí se los volví a dejar los Search Quality Evaluator Guidelines en PDF porque es importante que ustedes lo lean si quieren, si no quieren, bueno, no pasa nada, pero evidentemente es importante. Hay muchas cosas que son obvias y que ya las conocen. Entonces, después, estos son los dos pasos o procesos que existen a la hora de cómo funciona el buscador de Google, ¿ok? En primer lugar, descubre o rastrea o crawlea, como lo quieran llamar, y almacena, ¿ok? Va nodo a nodo descubriendo las páginas, parseando su contenido. Acá es donde tenemos que atacar los problemas de indexación, repito. Y se vale de herramientas como la propia consola de Google para validar su propiedad, ¿está? Enlaces o nodos para ir descubriendo más páginas o descubrir tu página mediante el sitemap, que también se lo enviamos por Google Search Console, ¿está? Y el robot.txt. Bien, excelente. El segundo paso es la indexación. Clasifica, ordena en base a sus criterios, en base a sus guidelines, ¿ok? Esto es importante que lo entendamos, repito, porque hoy o mañana tenemos un problema en alguno de estos dos pasos y ya sabemos qué es lo que tenemos que atacar. He visto muchos SEOs perdiendo el tiempo, ¿tá? En cuestiones de contenido quizás o en cuestiones de autoridad, perdiendo el tiempo buscando errores de arquitectura, por ejemplo, o errores de rastreabilidad. Esto es importante entender la diferencia para optimizar tiempos más que nada. Como seguía diciendo, los problemas de renderización por JavaScript se atacan en Googlebot, no se atacan en Caffeine.
cuando hay contenido dinámico, o cuando hay, sí, generado dinámicamente, ya vamos a hablar más adelante en la parte avanzada, vamos a hablar del contenido generado por JavaScript, los diferentes métodos de renderización, pero cuando hay contenido dinámico hay que tener un buen sistema de renderización atrás para que esto no suceda, porque ¿qué pasa? Googlebot no es que pasa una vez y después se olvidó de vos, no. Googlebot pasa de una manera bastante frecuente dependiendo de varias cosas, entre ellas el tráfico que tengas, la cantidad de enlaces que recibas, el PageRank que también tengas, que puede ser algo parecido a la autoridad, pero frecuentemente vuelve. Entonces, claro, si cada vez que vuelve se encuentra contenido diferente, pero no puede acceder, hay un problema de descubrimiento, hay un problema de parseo. Y al haber un problema de parseo, ataca a la primera etapa del motor de búsqueda de Google, ¿no? Lo que es el descubrimiento o rastreabilidad. Los problemas de indexación puede ser a través de parámetros, por ejemplo, si tenemos productos o etiquetas o facetas, tenemos productos que son generados a través de parámetros, de URLs, esas URLs las tenemos bien trabajadas. Repito, en la parte de arquitectura de rastreabilidad vamos a hablar al respecto de eso, pero las tenemos bien trabajadas las URLs a nivel de parámetros, las facetas, por ejemplo, tengo un buzo, una remera, una camiseta, como se le diga en su país, que es de color rojo, de color verde, y evidentemente el color lo incluyo en la URL. Bueno, pero eso está bien trabajado, tiene las correctas meta etiquetas o las correctas etiquetas para que Google no indexe el contenido que no tiene que indexar, o que Google solamente lo rastree, o que Google reconozca cuál es la original, ¿ok? Acá entramos hablando de proyectos ya que tienen esta clase de características, ¿no? Que son e-commerce o por ahí foros o contenido que lo generan los propios usuarios. Después, también otra cosa que es importante atacar en el proceso de indexación es la autoridad. La autoridad es muy importante y es parte de Caffeine, ¿no? Que es parte de el posicionamiento en la consulta que nosotros queremos clasificar. Si queremos estar primero, segundo, tercero, bueno, tenemos que atacar la popularidad, la autoridad, el PageRank que tengamos en esta, se encarga de esta parte. Como dije ahí, Robots indexa, pero no parsea. O sea, no lo va a clasificar nunca, porque no entiende tu contenido. Yo tengo tu URL almacenada acá, pero como no sé qué es, no la muestro. No va a aparecer en ningún lado. Y los MetaRobots, ahí tenemos, dejé algunos ejemplos, porque si bien más adelante vamos a hablar un poco más en profundidad, es importante que en esta parte básica entendamos que el noindex, ahora vamos a ver concretamente la estructura de estas etiquetas, ¿no? El MetaRobots no indexa, pero sigue los nodos en la página. Es decir, si mi página home no indexa, tiene un MetaRobots no index, pero dice no index follow, o sea, y todas las demás páginas de mi sitio web están index, todo mi sitio web, a no ser mi home, se va a indexar. ¿Por qué? Porque el follow que está dentro de la homepage, que tiene no index, pero como dice follow, va a seguir o a rastrear todos los otros nodos dentro de la página. A veces surgen las preguntas: ¿por qué si está no index? ¿Por qué enlaza o por qué o por qué está almacenada tal URL si está no index? No tiene nada que ver, porque el follow es lo que le dice a Google las otras URLs sí indexadas, ¿ok? O sí seguidas. Luego, si ellas tienen en su propia página el index o el no index, va a ser lo propio, ¿no? El no follow, como digo, puede indexar, pero no va a seguir los otros nodos de las páginas, ¿ok? O de la misma página. Y acá un truquito que a veces que está un poco olvidado, que mucha gente pone no index, no follow. En realidad, al ponerle en el content, al ponerle known, en realidad es lo mismo que ponerle no index, no follow. ¿Ok? Entonces, en esta parte, que es la principal de entender cómo funciona el motor de búsqueda de Google, vimos que hay dos pasos: la rastreabilidad y la indexación. Sabemos, gracias a esto, que hay ciertos problemas que lo podemos atacar en diferentes etapas, ¿ok? Que son dos, tampoco son demasiadas, que son complejas, pero gracias a Dios son dos. Entonces, los problemas de indexación, los problemas técnicos, generalmente los problemas técnicos generalmente lo vamos a atacar en el paso 1, que es el de descubrimiento. Y los temas
tácticos, el tema de contenido, si está bien optimizado para la keyword o la intención tal, si tiene popularidad, etcétera, lo atacamos en el paso 2, no afecta en el paso 1. ¿Está? Ahora bien, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, que Googlebot frecuentemente nos visita. O sea que no es un proceso que pasa una sola vez, sino que es algo frecuente, algo que probablemente si tiene una web que se actualiza todos los días Google vaya a sus páginas y vuelva a rastrear toda su web, ¿no?